campesino entiende lo que cantó, tal vez hablamos lengua diferente, usted reniega siempre de esto. El otro personaje es Roger Rodríguez. ¿Cómo lo podríamos definir? Y pasó de ser un relator funcional de la historia reciente a testigo, a investigador y a víctima, en esfuerzos y valoraciones hechas por él mismo. Claro que tuvo que enfrentarse a un tribunal en Roma para descubrir su incapacidad para todo. Ante su gran estupor, ya que estaba convencido que al tener Italia un gobierno de izquierda, las cosas funcionarían como acá en el paisito, se enfrentaron a las preguntas tales como, por ejemplo, ¿usted estuvo allí? ¿Usted tiene pruebas que no sea usted mismo? ¿Tiene cosas contundentes que no sean sus ideas o percepciones o maquinaciones, etcétera, etcétera? Así, la Corte y el Tribunal se expidió y el resultado fue catastrófico para ellos. Por eso, había que recomponer la cosa e incluir la vendetta. La ofensiva, tras el fracaso del esfuerzo internacional, no se hizo esperar y los cretinos útiles de siempre formaron parte del nuevo esfuerzo de sensibilización, de globalización generacional y de victimación actualizada. Así aparecieron el supuesto robo al IAF, con amenaza incluida, la supuesta amenaza del supuesto comando Barney, y ahora la denuncia por el candado y las tales estacas en el cuartel de la Montañesa. Estos son los personajes, Roberto, amigos escuchas, que pretenden jugar el partido contra las Fuerzas Armadas. Y lamentablemente, con esta carta del Jair Kritzke y las intervenciones de estos personajes, volvemos a ver cómo la justicia de nuestro país actúa bajo presión. La justicia no, parte de la justicia, seamos honestos. Actúa bajo presión a partir de anónimos o de individuos que directamente comulgan en lo ideológico y participan inclusive con las organizaciones pasadas y presentes que buscan exposición mediática, posición política, sed de venganza y por sobre todo darle continuidad a una actividad muy redituable para sus bolsillos. Vamos a cambiar ahora, Roberto, radicalmente de tema, pero no de ideologías y de mentiras históricas. Vamos a hablar del asesino de negros, de homosexuales y de todo aquel que se opusiera a sus delirios, traumas y complejos. Me estoy refiriendo a Ernesto Guevara, argentino cubanizado, machista, homofóbico y asesino irredento, cuyo único acto realmente digno de recordar ocurrió justamente en nuestro país. Recordemos que llegó el 2 de agosto de 1961, el día que aquí caía el Mincho Martín Corena y su banda. Llegó como ministro de Industria de Cuba. Ahora, los diarios grandes de la época, El País y El Día, no informaron de su llegada. Recién el 4 de agosto, recordemos que llegó el 2, el 4 de agosto, El País, y recuerde esto que voy a decir, porque después le voy a decir lo que dijo El País ahora, a los 50 años. El País escribió: las convenciones internacionales nos obligan a recibir por unos días en tierras de Artigas a esa execrencia. Escrito en el diario El País. El diario El Día demoró más. Recién el 12 de agosto publicó: arribó al país el pasado 2 de agosto uno de los principales verdugos del pueblo cubano.
Cuando hablamos del acto, el único acto digno de mención, nos referimos cuando el 17 de agosto le dijo a los estudiantes en la Universidad de la República: tengo las pretensiones personales de decir que conozco América y puedo asegurarles que en nuestra América, en las condiciones actuales, no se da un país donde, como en el Uruguay, se permitan las manifestaciones de ideas. Más adelante expresó: ustedes tienen algo que cuidar, que es precisamente la posibilidad de expresar sus ideas, la posibilidad de avanzar por cauces democráticos hasta donde se pueda ir, la posibilidad, en fin, de ir creando esas condiciones que todos esperamos algún día se logren en América. No lo escucharon, y así le fue a los delirantes que se creyeron iluminados. Ahora, amigos, a 50 años de su muerte, para nada épica, el mismo diario El País que lo defenestró tratándolo de execrencia en 1961, haciendo mención a ese día cuando llegó, publica: Guevara llegó encabezando la delegación cubana, vistiendo su uniforme de guerrillero, con una pistola en el cinto y su característica boina negra, hizo gala de su carisma. Así que la execrencia se transformó en carisma. Se traicionan ellos mismos. Sí. Es increíble, ¿no? Y ¿sabes lo que pasa, Roberto? Que el mundo cambia. Claro. Esta ya no es la tierra de Artigas, sino la tierra de Tabaré y el Pepe. Ya no es el Uruguay de Juan López, el Chiafino y el Negro Jefe, ¿no? Hoy es el Uruguay del maestro Tavares, de Luis Suárez y del Pajarito Valverde. Hoy al Che Guevara lo veneran las lesbianas, los bisexuales, los gays, los travestis y los transexuales, y también los afrodescendientes, para hablar como se debe hoy. Todos los que fueron sus víctimas preferidas. Fíjese que en el Cerro, la alcaldía del municipio A de Montevideo, junto a las embajadas de Cuba y de Venezuela, le realizaron un homenaje junto al busto del Che, que honestamente, la verdad, viendo la foto, de Che tiene solo el nombre. Me hace acordar a un viejo vasco que trabajaba en un tambo cuando yo era chico en Florida, allá por Chamizo, ¿no? Porque no tiene nada que ver con el Che Guevara. Es un vasco, ni la boina es parecido. Fíjese que el cónsul de Cuba en Uruguay publicó en un tuit que el pueblo de Uruguay rindió homenaje, definiendo como el pueblo de Uruguay a las menos de 50 personas que estaban presentes en el acto. También, lamentablemente, repugna actitudes de nuestros representantes. Repugna escuchar a Gerardo Núñez del Partido Comunista en el Parlamento, cuando le rindieron homenaje, diciendo que se buscan tergiversar las palabras del Che en la universidad, que reivindicar al Che es reivindicar el hoy, es transformar, motivados por el amor, nuestras actuales circunstancias. Todo un poeta resultó. Y un mentiroso. Porque el Che Guevara justamente decía que en el odio de clase estaba la clave de la revolución. Entonces no era el amor lo que los movía, era el odio, ¿no? Y actuaba en consecuencia, ¿no? Claro, No de amor, nada. Sin duda. Ahora, pero ¿sabe una cosa, Roberto? También me repugna al diputado Iván Posadas, rescatando, que dice que él prefiere rescatar al Che, ser humano y de carne y hueso. Y aprovechó para darle, cuando no, un palito a nuestra oprobiosa dictadura. Porque por la palabra del Che terminamos en la oprobiosa dictadura nada más. La dictadura del Che no. Pero tampoco se queda atrás Ope Pasqué,
que no entra a Sala porque, según sus expresiones, parte del respeto democrático es no escupir el asado, porque la mayoría tiene derecho a votar los homenajes. No, Pasqué. Tu obligación es respetar no a la mayoría, sino a los que te votaron y escupir el asado. Y defender la verdad, ¿no? Y lo mismo vale para Pablo Abdala, que dice que aprobó la habilitación de la instancia, pero no participó por una actitud personal. No, Pablito, tu obligación no es tener actitudes personales. No te votaron para eso. Tu obligación era no aprobar la habilitación y escupir también el asado. Lamentablemente, Roberto, esta es la oposición que tenemos. La que vota fiscalías para juzgar como terrorismo de Estado actos ocurridos en plena democracia entre el año 68 y el 73. La misma oposición que le da poderes ilimitados a un fiscal sin siquiera leer lo que están aprobando. La misma oposición que le acepta la renuncia a un vicepresidente inepto, mentiroso y corrupto, sin decir una palabra, invocando una supuesta defensa de la institucionalidad, que no se las cree nadie. Eso en lugar de defender al pueblo que los votó y que quiere terminar con la corrupción, entre otras cosas. Roberto, camaradas, ¿qué podemos esperar que no sea de nosotros mismos? Hasta la semana que viene. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo